Dando continuidade à programação, né, da webconferência do Projeto Donors, nós convidamos a senhora Carmen Segovia, que é enfermeira, mestre em counseling e de intervenções de luto. Lembrando que ela é membro também da equipe criadora da Organização Nacional de Transplante da Espanha e diretora do curso de Comunicação em Situações Críticas, com a palestra Comunicação em Situações Críticas, diretamente da Espanha. Senhora Carmen. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con mi querida gente de Brasil y muy agradecida por invitarme a participar en la sesión del final del programa del Proyecto Donor y que tanto éxito ha tenido. Voy a tratar de avanzarles en muy poco tiempo algunas pinceladas de lo que es la comunicación en situaciones críticas. Dice Diego Gracia, el padre de la bioética latinoamericana y española, que la ciencia médica ha avanzado más en los últimos 25 años que en los últimos 25 siglos. Y es cierto, en las últimas décadas estamos viendo, y todo lo que nos queda todavía por ver, grandes avances en el ámbito de la salud, a nivel científico, a nivel técnico. Tenemos cada vez los profesionales de la salud, tenemos cada vez más posibilidades para atender a los pacientes, para diagnosticar enfermedades, para tratarlas, para cuidarlas. Tenemos más posibilidades para atender y cuidar a las personas enfermas. Y cuantos más avances tenemos, más expectativas hay en la población en general. Y cuando digo la población en general, me refiero no solo a la población de pacientes y familias, sino sobre todo también los profesionales de la salud. Creo que a pesar de tener tantos avances a nivel científico y técnico, no hemos sido capaces de avanzar al mismo ritmo en otros ámbitos de necesidades de los pacientes. Y no es infrecuente encontrar, a pesar de tener todos estos medios a nuestro alcance y poderlos proporcionar a la población, de encontrar mayor insatisfacción, como digo, no solo en los profesionales, sino también en la población. Albert Llobel es un médico español que fue paciente, falleció de cáncer, y un médico humanista que dedicó su vida a darnos la visión doble, la visión de paciente y la visión como enfermo. Fue fundador del Foro del Paciente, basando no solamente la medicina basada en la eficiencia, sino también basada en la afectividad, algo que quizá se nos está escapando en las últimas décadas también. Lo habla como mejor manera de generar vínculo de confianza en la relación profesional de la salud y paciente y familia. Este es un artículo, es un pequeño vídeo que el proyecto UCI hicimos a partir de un artículo que escribió Albert Llobel en un periódico de gran tirada en nuestro país. Difícilmente se lee que una enfermedad produce miedo. En cambio, sí se lee que puede producir dolor, limitación de la movilidad o delirio, entre otros síntomas y signos con los que la medicina se siente más cómoda y útil. El miedo, hermano del sufrimiento, es un síntoma muy frecuente. No solo lo padecen los enfermos, sino también sus familiares. Según la enfermedad, el miedo se puede manifestar de diferentes formas. Miedo a empeorar, miedo al dolor, o miedo a la muerte, entre otros miedos. Lo sorprendente, o no, del miedo, es que siendo un síntoma presente en todos los enfermos, nunca se pregunta por él. Posiblemente sea debido a que el miedo es un síntoma que afecta a los enfermos, y no a la enfermedad. Y de enfermedades, afortunadamente cada vez sabemos más, aunque quizá de enfermos empecemos a saber menos. Ciertamente, los avances tecnológicos, quizás, como refleja Albert Llobel en este vídeo, quizás nos han impedido ver con claridad el objetivo que tenemos los profesionales de la salud, que es la persona que está enferma
y que está vulnerable por la enfermedad, tanto él como su familia, y que tiene y necesita más que nunca necesidades no solamente físicas, que atendamos sus necesidades físicas, sino sobre todo necesidades emocionales, familiares y necesidades de valores. Como digo, quizá todos esos avances en nuestras manos nos ha difuminado el objetivo, que es la persona. Tenemos ciertamente una gran preparación a nivel científico y técnico, nuestra preparación pregrado, tenemos una preparación excelente a nivel científico en las universidades, y desgraciadamente o infelizmente poca o ninguna formación en relaciones humanas, en habilidades no técnicas. Todos conocemos, es muy probable que conozcamos a colegas excelentes a nivel científico y técnico, que si nosotros o alguien de nuestra familia tuviera alguna necesidad importante, recurriríamos a él para que nos atendiera, y profesionales excelentes que les resulta muy difícil transmitir esa excelencia cuando se trata de relacionarse, de comunicar la enfermedad, de comunicar una mala noticia. Y es debido a esa falta de formación en el pregrado incluso y en posgrado respecto a las habilidades no técnicas. Tanto es así que si preguntamos a un paciente o a su familia cómo es el profesional que le atiende, es muy probable que la respuesta que nos dé ese paciente o su familia no esté en relación con el nivel de conocimientos de ese profesional, y sí que esté condicionada la respuesta por la percepción del trato. Es tan importante ser bueno a nivel científico y técnico como ser bueno a nivel relacional, a nivel de relaciones humanas. Infelizmente se sigue dando en las ciencias de la salud la separación histórica entre el conocimiento científico y las humanidades. Parece que si eres muy buen técnico tienes que demostrarlo a través de una actitud determinada, y si muestras la característica, la parte humana de ese ser humano, ya no es muy común que parezca así. Augusto León es un poeta venezolano que dice que las actitudes de la profesión médica, yo en este caso la extiendo a todos los profesionales de la salud, cambiarán cuando descubran los profesionales de la salud el enorme potencial de los enfermos y de sus familias en aceptar una situación irremediable, siempre que esa situación irremediable, la comunicación de esa noticia, sea realizada con honestidad, con competencia, y el profesional de la salud dedique el tiempo necesario para explicar adecuadamente los detalles oportunos. Esto es algo que quizá tengamos que ir integrando, que es importante, porque cuando un paciente o la familia viene al hospital y se pone en nuestras manos porque está en disfunción su salud-enfermedad, nos encontramos con dos grupos de personas. El paciente y la familia, que viene, está vulnerable, o bien porque ha perdido la salud o porque teme incluso perder la vida. Esto conlleva un estado emocional muy complejo y tiene miedo, como decía Albert Joubel en el vídeo. Y el otro grupo de personas, también seres humanos, somos los profesionales de la salud. En mi experiencia a lo largo de muchos años como formadora de profesionales médicos y enfermeras, sobre todo desde unidades de críticos, la mayoría de los profesionales reconocemos que comunicarnos con los pacientes y con las familias, comunicar una mala noticia, supone una fuente de tensión difícil de sobrellevar. En cierta medida porque en muchas ocasiones lo consideramos como un fracaso terapéutico. Tantos avances tecnológicos casi nos han hecho pensar que somos como Dios, tenemos que salvar todo. Hay prejuicios, preconceptos establecidos que nos hacen difícil la conexión con las personas, y eso también nos produce miedo, probablemente por diferentes causas que los pacientes y las familias, pero tenemos miedo también, y el miedo es una emoción difícil de manejar, difícil de controlar. Y esto sucede en los hospitales. Hospital, que viene de la raíz latina hospedare, que significa acoger. La entrada de este viejo hospital romano, el Hospital de San Antonio, que ya no es hospital, no se utiliza como hospital, hay esta leyenda que dice: ven para ser curado, si no curado, al menos cuidado, si no cuidado, al menos pues confortado. Confortado, se nos olvida esta gran palabra, porque cuando parece que ya
se ha hecho todo y todo lo que se ha hecho ya no es suficiente para salvar la vida, queda lo más importante, confortar y consolar al paciente y a la familia a que sobrelleve la situación de una manera lo mejor posible. Por tanto, los profesionales necesitamos ayuda. Si queremos ayudar eficazmente, debemos tener habilidades, herramientas que nos ayuden a ayudar de manera eficaz. Habilidades básicas de counseling, de relación de ayuda, la escucha activa, la compasión, el luto. Si se dan cuenta, son todos herramientas que no nos han enseñado en el pregrado. Algunos los hemos ido aprendiendo posteriormente por el interés, porque son las herramientas básicas para proporcionar una buena relación humanizada. Porque no podemos hablar de humanización en el ámbito de la salud si no está en el contexto de las relaciones personales, porque relacionándonos con las personas, pacientes, familias, relacionándonos con ellos es como transmitimos lo que hacemos. En la relación comunicamos las buenas noticias, comunicamos las malas noticias, comunicamos el tratamiento y las pautas de tratamiento y comunicamos todo de una manera humanizada y que pueda ser de ayuda también para la persona. Dice Daniel Goleman que un ser humano está más humanizado en la medida en que está más desarrollado, no solo en su capacidad intelectual, sino también en su sensibilidad afectiva. Y todas estas habilidades no técnicas vienen precisamente, van muy relacionadas con la inteligencia emocional, sobre todo en una situación de crisis. Y las situaciones críticas son aquellas que aparecen de manera inesperada y van a amenazar la seguridad emocional de la persona. Van a desestabilizar por completo a una persona durante un tiempo importante. Características de la crisis emocional: el impacto, una noticia inesperada que va a desestabilizar, como digo, las perspectivas de futuro de una persona. Provoca un impacto emocional en la que ese impacto se caracteriza fundamentalmente por la gran dificultad. Las emociones llamadas negativas nublan de tal manera a la persona que es incapaz de atender otra cosa. Dificultades de concentración, de integrar y asimilar la información. La persona está confusa, a veces da vueltas sobre sí mismo, se siente impotente porque no puede hacer nada por cambiar lo que ha sucedido y se encuentra muy vulnerable. Y todo esto se hace presente ante los profesionales de la salud y con reacciones que con frecuencia, las reacciones que tienen las personas provocan en los profesionales de la salud a su vez reacciones que pueden entrar en confrontación con el proceso que va a iniciar de luto esa persona. Reacciones de desorganización, de irritabilidad en el mejor de los casos, pero muy con frecuencia aparece la raiva que va dirigida en varias direcciones y con frecuencia esa raiva está dirigida hacia el profesional de la salud. La culpa dirigida hacia el profesional porque no hemos hecho todo lo posible. Todos estos son reacciones naturales en el proceso de luto que lo que no podemos hacer es confrontar. Los errores más frecuentes que solemos cometer en estas situaciones es tratar de calmar a la persona por encima de todo, traerla inmediatamente a la calma. Y la persona no escucha porque sus emociones están desbordando y no atiende todo lo que no esté en línea con lo que él siente. Ordenar calmar es un error muy frecuente. Cálmese, no diga, no haga, o confrontar cuando la persona nos está la raiva nos va contra nosotros, ¿no? Son de los peores errores que podemos cometer porque la persona se siente incomprendida y va a aumentar su nivel de tensión y de estrés. El objetivo del profesional de la salud no es evitar el dolor, ni provocamos el dolor, nosotros no provocamos dolor. El dolor lo provoca la noticia, pero cómo comuniquemos esa noticia va a ser lo importante. El objetivo es amortiguar el impacto emocional a través de una relación humanizada, proporcionar alivio en el sufrimiento, ayudarle a que exprese las emociones, nunca frenarlas ni cortarlas. Al contrario, ayudar a expresarlas
normalizarlas, valorarlas y normalizarlas, y eso nos asegura crear un vínculo terapéutico, una alianza terapéutica que es la base de la relación de confianza que el profesional de la salud ha de tener con la persona, porque a través de esa relación de confianza nos hacemos fiables y nos ganamos la confianza y, por qué no, también la autoridad necesaria. El padre de la moderna relación de ayuda, del humanismo moderno, es Carl Rogers. Carl Rogers, un psicoterapeuta de falleció en los años 80, dice que son todos los tipos de relación. La relación de ayuda es toda aquella relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro su mejor desarrollo. Es decir, no le dice lo que tiene que hacer, intenta, a través de establecer esa relación de confianza, promover el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor para afrontar una nueva situación muy potente de la manera más adecuada. Uno de los participantes, obviamente en este caso los profesionales de la salud, intenta ayudar al otro a que tenga una mejor apreciación y una mejor expresión de los recursos latentes en un individuo para que él haga un uso más funcional de estos. Pero claro, todo esto necesita un entorno de relaciones que favorezca esa expresión de la persona. José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud, él lo trae al ámbito de la salud. Ya Carl Rogers, cuando hablaba de la relación de ayuda, ya incluía a los profesionales de la salud, aunque no fueran psicólogos ni psicoterapeutas, a tener conocimientos básicos sobre la relación de ayuda por tener contacto con personas en situación crítica. José Carlos Bermejo va un poco más allá y dice que la relación de ayuda es el conjunto de actitudes y habilidades que el profesional conoce, interioriza y exhibe en una relación terapéutica, dándole a esta relación una competencia profesional, relacional y emocional. Una relación terapéutica que es tan terapéutica como cualquier habilidad que tenemos técnica o cualquier conocimiento científico que ponemos a favor de los pacientes y de las familias. Hay dos premisas previas que todos los profesionales tenemos que tener antes de poner en marcha la relación de ayuda. La primera premisa es el cambio de actitud del profesional. El profesional se tiene que preparar. Cuando vamos a hacer alguna técnica instrumental, nos preparamos el campo, nos ponemos las lluvas, nos ponemos las máscaras, la bata. En la relación de ayuda también hay una premisa previa y es la preparación del profesional. Y la segunda premisa es tener presente los objetivos. Como ven, es igual que cualquier otra situación que vayamos a poner en marcha en el día a día. La actitud del profesional la tenemos que cambiar teniendo en cuenta el triángulo de la interacción humana. Todas las personas en nuestra relación funcionamos de esta manera. Lo que vemos, automáticamente pensamos algo sobre lo que vemos. Y eso que pensamos nos hace sentir de una forma u otra. Si yo veo a alguien que está muy enfadado y que incluso me está enfadado conmigo, es muy probable que yo piense esta persona, yo estoy tratándole bien aquí, cómo se comporta de esta manera conmigo. Eso probablemente me hará sentir rechazo hacia esa persona y lo que yo siento me va a hacer actuar de una forma determinada. Es muy probable que si esa persona que está enfadada conmigo y yo siento rechazo o no sé qué hacer, es muy probable que me invite a escapar, a huir de la situación. Ese miedo me invite a huir. Por lo tanto, donde tenemos que funcionar fundamentalmente es en el nivel cognitivo. Yo les sugiero, cuando vamos a una intervención complicada, llevar la mente en blanco. El yo, nuestro yo personal, se queda fuera y la mente en blanco y sustituyéndola porque no sé qué me voy a encontrar, pero está viviendo una situación compleja y yo le voy a acoger de manera incondicional. Y acoger de manera incondicional no significa
que yo esté de acuerdo con lo que la persona dice. Por lo tanto, tendremos en cuenta en esa premisa el triángulo de interacción humana. Y la segunda premisa es tener muy claros los objetivos de la interacción. El primero es tener herramientas, habilidades no técnicas para que yo pueda ayudarme y ayudar. El segundo, con esas habilidades, poder ayudar a la familia y al paciente. Y el objetivo principal y máximo es crear ese vínculo terapéutico por el que yo, profesional de la salud, me hago fiable hacia esa persona. Y con estas premisas entramos en la relación de ayuda. Ya tenemos mecanismos para poner en marcha la relación de ayuda que se basa en 3 pilares fundamentales: el respeto, la empatía y la autenticidad. 3 pilares, se llama también la tríada rogeriana, que no puede faltar ninguno. El respeto es la ausencia de preconcepto, la ausencia de prejuicio, es acoger cálidamente a la persona, sin ruidos interiores. El mayor ruido interior que podemos tener en una relación es el preconcepto, es estar pensando en lo exterior. Ese ruido nos impide centrarnos en la persona. Es valorar la dignidad ontológica de la persona. Haga lo que haga y diga lo que diga, yo te voy a acoger incondicionalmente. Y como digo, esto no significa que yo esté de acuerdo con la persona, significa que yo, si fueras tú y me hubiera pasado lo que te está pasando a ti, es muy probable que reaccionaría como tú. El segundo pilar es la empatía. Es imposible tener una actitud empática si previamente no respetamos de manera incondicional a la persona. Son tres pilares que van concatenados. Implica que el profesional se centra en la persona, en lo que siente, en el aquí y ahora. El profesional auténtico, el profesional empático, se fija en la persona para captar su experiencia, lo que vive y cómo lo vive. Y el profesional está tan atento que le da nombre a lo que siente para podérselo expresar posteriormente. Y la persona percibe que está siendo realmente valorada por el profesional. Y el tercer pilar es la autenticidad. No se puede ser empático si no respetamos incondicionalmente, y no podemos ser auténticos si realmente no nos hemos metido en la vivencia emocional de la persona. El profesional auténtico no intenta cambiar a la persona, es coherente con lo que piensa y lo que dice, es la veracidad en la relación, es la sinceridad en la relación. Y como digo, no intenta cambiar a la persona, la atrae, la acoge incondicionalmente para valorarla. Y por eso en estos 3 pilares están enmarcados en la escucha activa, porque esto yo sé que es difícil en los profesionales de la salud, porque estamos acostumbrados a que el paciente y la familia nos escuchen a nosotros, y aquí tenemos que hacer ese cambio de actitud. El profesional escucha y escucha activamente, porque escuchar no es oír. Escuchar activamente es poner atención para sentir lo que el otro siente, para poder dar nombre a eso que siente, para poder responderle auténticamente que estamos pendientes de aquello que está viviendo, esa situación que está viviendo. Y de todas las habilidades no técnicas de la relación de ayuda, se llaman habilidades de reformulación porque parten de la escucha activa. La más importante, la habilidad más importante, sobre todo para la crisis emocional, es el retorno, la devolución del fondo emotivo, llamada también retorno de las emociones o técnica del espejo o reflejo de las emociones. Después de escuchar a la persona, si está muy enfadada porque considera que no hemos hecho todo lo adecuado, y aunque esté muy enfadada con nosotros, eso es lo que nos está mostrando. Cuando termina, hay picos y valles, como saben, en las expresiones. Cuando baja un poco el nivel emocional, lo primero que nosotros tenemos que decir es lo que hemos escuchado, desde la comprensión. Me doy cuenta por lo que usted me dice que está muy enfadado porque considera que no hemos hecho las cosas adecuadamente.
devolviéndole el fondo emotivo, la persona se siente aceptada y comprendida, teniendo en cuenta además que la persona que está en una situación de crisis emocional no atiende nada más que aquello que está en línea de lo que él está sintiendo. Por eso es tan importante darle nombre a las emociones. Otra habilidad de comunicación es el esclarecimiento, para evitar errores de comunicación. No, la comunicación es emisión de un mensaje y la recepción del mensaje. Si nosotros, uno de los errores más graves para que se rompa la comunicación es dar por hecho que lo que yo he entendido es lo que la otra persona me quería decir. Por eso es importante, si no estamos seguros, a clarificar lo que nos dice. Si no le he entendido mal, lo que quiere decir con esto es otra de las habilidades. Reiterar, parafrasear, incentiva la conversación. Con las últimas palabras, devolviendo las últimas palabras, incentivamos la conversación, le animamos a que hable la persona devolviéndole las claves o bien con las mismas o similares palabras. Elucidar o dilucidar, como decimos en España, ayuda a organizar un cierto caos. Se hace un pequeño resumen de lo que hemos escuchado para que la persona, para ayudarle a organizarlo. Y deliberar. Deliberar es ayudar en la toma de decisiones. Y fíjense que deliberar es ayudarle a que tome las decisiones y para eso tiene que tener la información y solamente puede deliberar claramente cuando posee toda la información y ésta se desarrolla en un contexto de absoluta confianza y cuando confía y en el profesional y se hace merecedor el profesional de esa confianza. Todo esto acompañado con la comunicación no verbal. Mehrabian es un psicólogo de la Universidad de UCLA que hizo a finales de los años 60 unos estudios para ponderar el valor de la comunicación verbal y la no verbal. Y de sus estudios se desprende lo que es llamada la regla de las 3 Bs, lo verbal, lo vocal y lo visual. A lo verbal, Mehrabian le da un 7% de la comunicación. A lo vocal, es decir, cómo se dicen las palabras, el tono de voz, el ritmo, las pausas, le da un 38% de la comunicación. Y a lo visual, es decir, de qué manera se dicen las palabras, la actitud, la postura, la expresión facial, la mirada, le da el resto del porcentaje de la comunicación, un 55%. De esto se desprende, sobre todo en la comunicación en crisis, donde las emociones son muy potentes, tiene mucho más valor lo vocal y lo visual. Se desprende que tenemos que hablar lo justo, preparar muy bien lo que queremos decir verbalmente y darle énfasis a cómo y de qué manera se dice lo que estamos transmitiendo. No es posible humanizar, como decía antes, la salud si no tenemos entrenamiento en habilidades no técnicas. Si no tenemos en cuenta esas habilidades de la relación de ayuda, no es posible humanizar la relación. El entrenamiento en relación de ayuda ofrece seguridad al profesional, puesto que tiene mecanismos para controlar, manejar y atender a personas que están en una situación de crisis, pero sobre todo también proporciona seguridad y confianza y confort al paciente y a su familia y genera la clave de nuestra relación con los pacientes, el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica que nos hace fiables ante las personas. Por lo tanto, sí que tener en cuenta la importancia de la humanización y es la sensibilidad en las emociones, porque además en el proceso de donación existe una relación absolutamente directa entre la percepción que ha tenido la familia durante el tiempo que ha estado ingresado el paciente y la respuesta inicial a la donación. Si la percepción es que no ha sido tratado adecuadamente, o bien la familia, ya no el paciente, sino la familia, no tengan por seguro que inicialmente la respuesta a la donación va a ser negativa. Una interacción efectiva favorece el clima de confianza necesario donde se ha de plantear el derecho a donar. Y ese derecho se puede ver mediatizado por una percepción distorsionada de la relación. Maya Angelou es una poeta americana que falleció hace unos años, una mujer con una vida súper intensa y muy dura, fue
violada a veces, maltratada, y ella dice que he aprendido que con el tiempo las personas podrán olvidar lo que les has dicho. Tardarán un poco más en olvidar lo que les has hecho, pero nunca van a olvidar cómo les has hecho sentir. Y por eso es tan importante que los profesionales tengamos las habilidades o técnicas para que el sentimiento, lo que les queda y va a marcar, vamos a permanecer en el recuerdo de las personas, sea la relación eficaz, una relación terapéutica. Nada más. Muchas gracias. Vamos conferir o vídeo que fala sobre o legado do projeto Donors. Sobre el estudio Donors, dar os parabéns à equipe que organizou este estudio, más que todo por la relevancia que tiene aquí en Brasil. No sabemos que la captación de órganos podemos aumentar, mas tem uma série de detalhes que são importantes. O diagnóstico, a manutenção do doador. Quando foi implementado este estudo, participaram tanto médicos como enfermeiras de nossa UTI, nossos residentes, que é a pessoa jovem, que são os que vão a difundir os conceitos e a sensibilização que este estudo consegue trazer. A entrevista familiar é fundamental. Nós sabemos que muitas vezes estes pacientes que se perdem por uma entrevista mal realizada. Como disse, nos sensibilizou diagnóstico de morte encefálica, manutenção do doador. Isso é muito importante e isso traz à tona porque podemos aumentar a captação de órgãos, podemos aumentar nossa doação desses tecidos e órgãos. Com este estudo conseguimos ver aonde podemos melhorar aqui em Brasil. O projeto Donors deixa como legado na nossa instituição o processo de fortalecimento da assistência aos potenciais doadores e doadores de órgãos e tecidos. E, de certa forma, isso proporciona uma maior segurança aos profissionais em todas essas etapas, desde o momento da suspeita da morte encefálica, as etapas para o diagnóstico de morte encefálica, o acolhimento familiar, a entrevista, enfim, toda a logística envolvida no processo de doação de órgãos e tecidos que é imprescindível para o sucesso da doação. O Donor certamente virá para deixar vários legados e, pelo menos na nossa instituição, no Hospital de Clínicas, onde eu tive o prazer de conduzir o estudo junto com o Dr. Edson Rodrigues e com a doutora Tatiana Heck, acho que o maior legado vai ser certamente a questão de sensibilização no meio para a captação de pacientes. Previamente ao Donors, nós tínhamos um volume de captação muito inferior ao que foi o Donors. O que normalmente o Clínicas captava de doadores em um ano, com a implementação do projeto Donors, houve esse mesmo número de captações, de identificação de potenciais doadores num período de 8 meses. Então, a presença do projeto no nosso meio, num primeiro momento, claramente sensibilizou, otimizou a captação de pacientes, a identificação de potenciais doadores. Tivemos o privilégio de participarmos de inúmeros projetos científicos, todos com caráter assistencial. O Donors foi mais um desses projetos que, por suas características, independente dos resultados finais, promoveu alterações nos processos e rotinas diárias do nosso serviço. Acredito que a utilização de um checklist para o manejo do potencial doador é uma estratégia de suma importância, pois ele vem a padronizar os cuidados com o potencial doador. Com isso, acredito que o Donors nos deixa um legado não só de importância de preservação aos potenciais doadores, mas de valorização à vida. O legado para a gente dentro da UTI foi muito bom, deixa a desejar para fora, uma vez que o trabalho do Donors era importante que o paciente ficasse na UTI para que pudéssemos garantir todas as informações necessárias para a manutenção das células. O checklist é fundamental para que todas as informações que nós fazemos de maneiras isoladas e pontuais
porém sempre se cobrando aquele resultado, mas dessa vez se antecipando para que esses resultados efetivamente sejam coletados e prontamente corrigidos. É realmente um grande legado. Eu nos deixo muito felizes em poder dar continuidade a esse projeto aqui dentro da UTI do Hospital da Restauração. Muito obrigada. E eu chamo aqui a doutora Daniela Salomão, coordenadora da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, que fará a sua palestra O Impacto em Indicadores Consentimento para a Doação de Órgãos. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para a gente poder estar com todos aqui hoje, mostrando algumas informações que nós temos aqui no Ministério da Saúde sobre o processo de doação, juntando o período aí que a gente teve com esse projeto Donors em execução. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o impacto em indicadores, especificamente sobre o consentimento para doação de órgãos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à apresentação de hoje. Então, só contextualizando, o PROAD-SUS tem dentro do Ministério da Saúde diversos projetos. Especificamente na área de transplante, nós trabalhamos com 3 grandes hospitais de excelência: o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Albert Einstein. O projeto Donors está incluído aqui dentre os projetos do Hospital Moinhos de Vento, estratégia para otimizar a assistência aos potenciais doadores. Bom, foi um projeto de abrangência nacional que nos deixou muito satisfeitos. A gente cada vez mais procura projetos que têm essa capilaridade no nosso país, homogeneizando as ações e o conhecimento. 63 hospitais participaram do projeto em todas as regiões do país, incluindo, então, no total de 19 estados e o Distrito Federal. Houveram ações, né, de capacitação no curso de comunicação de más notícias e a implantação do checklist no grupo de hospitais que sofreram a intervenção. Eu hoje fiquei um pouco curiosa para saber 63 hospitais participantes no universo do nosso país, né? O que isso realmente significa? E aí eu peguei no CENES apenas os hospitais especializados, que são de maior complexidade, nas diversas regiões do país. Então, só para exemplificar para vocês, nós temos 959 hospitais especializados no nosso país. O Donors trabalhou com 63 hospitais, sendo que na região Centro-Oeste, isso representou 2,4% dos hospitais especializados, na região Norte, 5,5%, na região Nordeste, 4,4%, Sudeste, 5,7%, e a região Sul foi a que teve o maior percentual de hospitais participantes em relação aos hospitais especializados, que foi de 23,9%. Mas vocês vejam que quando a gente pensa nesse impacto a nível nacional, o máximo que nós chegamos aí de participação, 2,3%, 2%, dá um total de mais ou menos 5% de impacto nos hospitais especializados, né? Se a gente for contar somente eles. Se a gente for contar todos os hospitais que tem no nosso país, especializados, gerais, interior, né, que são os hospitais menores e tal, o volume, né, a proporção, então, vai cair para menos de 1%. E quais são esses hospitais, esses estados, desculpa, que participaram desse projeto? Quando a gente vai para a região Centro-Oeste, a gente vê que foram 3 hospitais e 2 deles em intervenção. O Centro-Oeste teve uma parcela de participação de quase 5% nesse projeto.
O Norte, em seguida, com 4 hospitais, sendo 3 controles e 1 intervenção. O Nordeste, 14 hospitais, 8 deles com intervenção. O Sudeste, 20 hospitais, 11 com intervenção. E o Sul, 11. Quando eu olhei essa dispersão, né, dos hospitais nas diversas regiões, eu fiquei com uma impressão seguinte: a gente tem a região Sul e Sudeste com os melhores indicadores do país no processo de doação. E a região Centro-Oeste, Norte e alguns estados da região Nordeste apresentam uma dificuldade maior. Então, talvez, assim, ao longo da apresentação, vocês vão ver que isso pode ter influenciado no resultado geral do nosso projeto. Um mapa geral da doação, da identificação de potencial doador e do doador efetivo no nosso país, com um corte ali do estudo Donors, começando em 2017, se a gente fizer uma análise da média de aumento anual, chega em 2019, mantendo a média de aumento de identificação de potencial doador e de doador efetivo. Mas se a gente for pegar exclusivamente o percentual de recusa familiar, a gente percebe que ao longo dos anos, principalmente a partir de 2015, a gente tem percebido uma redução na recusa familiar, mas a gente percebe de 2018 para 2019 que houve uma acentuação dessa queda, vamos dizer assim, do percentual de recusa familiar. Eu separei as regiões para a gente fazer uma análise de recusa familiar separada. Por que eu fiz isso? No nosso sistema, a gente não tem a informação do número de entrevistas realizadas. A gente tem número de recusas familiar. Então, eu quis fazer uma comparação com identificação de potencial doador. Como é que são as relações da variação da recusa e da variação da identificação de potencial doador? E eu achei super interessante os resultados que a gente conseguiu aqui identificar. Vejam à esquerda, a gente está falando de potencial doador. E todas as colunas que vocês vão ver daqui para diante, representando as regiões, elas estão divididas em hospitais que participaram do estudo, mas hospitais controle, hospitais que participaram do estudo com intervenção, e no outro grupo, hospitais que não participaram do estudo, ok? E o interessante, vejam bem, a gente tem na região norte o hospital controle com aumento de 17% na identificação de potencial doador. E no hospital que participou com intervenção, a gente tem uma queda de 11% na identificação. No hospital não participante, você já vê uma queda muito maior, de 19%. Quando você vai analisar a recusa familiar, olha que interessante, o hospital controle, que aumentou a identificação do potencial doador, também aumentou a recusa familiar. E olha a diferença no hospital de intervenção. Ele reduziu a identificação do potencial doador em 11%, mas ele reduz em 29% a taxa de recusa familiar. Então, comparativamente, é o melhor resultado que a gente viu aqui, né? E quando você vê o hospital não participante, veja só, ele reduz a capacidade de identificação do potencial doador e ele aumenta a taxa de recusa familiar. Então, fica muito nítido nessa forma de apresentação que o hospital que sofreu a intervenção na região norte, os hospitais que sofreram a intervenção, no cômputo geral, tiveram um aumento, uma melhora dos resultados, né? Quando a gente vai para a região sudeste, região centro-oeste, veja que interessante. O controle apresenta uma redução da taxa de identificação, intervenção, um aumento discreto da taxa de identificação e o não participante, aumento expressivo na taxa de identificação de potencial doador nesse período. Mas vejam bem,
quando a gente vai para a análise da recusa familiar, a gente vê o hospital controle com a redução de 46% na recusa familiar. E aí eu vou ter que abrir um parênteses, né? Porque o único hospital foi apenas um hospital, então é meio complicado da gente fazer essa análise, e foi o hospital de base que participou desse projeto, aonde a OPO trabalha intensamente. E a equipe tem se aprimorado. O Centro-Oeste apresentou uma queda na identificação de potencial doador nos hospitais controle, um aumento da identificação discreto no hospital intervenção e nos não participantes, um aumento na identificação de 27%. Mas quando a gente vai para as recusas familiares, veja bem, houve uma queda de 46% no hospital controle. E aí eu estava fazendo uma observação que o Centro-Oeste teve apenas um hospital controle participando. Então, a gente tem um viés aí na interpretação. E o hospital que participou como controle foi o hospital de base, que é a referência de trauma aqui em Brasília, e é onde a OPO atua. Então, é uma OPO muito presente, muito atuante, que cada vez mais tem melhorado os seus processos, e principalmente na parte de comunicação de más notícias. Mas isso também é agregado a muita capacitação, muitos cursos, dentre eles o que foi oferecido pelo Donors de comunicação de más notícias. Os 2 hospitais que sofreram a intervenção, a gente tem uma queda na recusa familiar de 1%, mas veja só, os não participantes tiveram um aumento de 150% na taxa de recusa familiar. Então, dado muito significativo. Quando a gente vai para a região Nordeste, a gente volta a ver um aumento da taxa de identificação maior nos hospitais controle e menor no intervenção e não participantes. Mas quando a gente vai para a recusa familiar, a gente percebe um aumento da recusa familiar no hospital controle e no hospital não participante, e uma redução da recusa familiar no hospital que sofreu a intervenção. Na região Sudeste, a gente percebe um aumento na identificação do potencial doador, tanto no hospital controle, maior ainda no hospital intervenção, uma redução na identificação do não participante, e quando estratifica agora a recusa familiar, você tem um aumento da recusa no hospital controle e uma redução da recusa no hospital intervenção, mas também no hospital não participante. Na região sul, você tem um aumento significativo da identificação do potencial doador em todos os hospitais, controle, intervenção e não participante, mas quando você vai para a recusa familiar, você vê que o não participante, que teve o maior incremento na identificação, é o único grupo que teve um aumento na recusa familiar. Os outros 2 tiveram a redução na recusa familiar. Então, quais foram as metas? Eu acho que isso aqui, para mim, é muito interessante, muito importante para o nosso país, que foi começar a falar, a mostrar o que a gente faz no país, com publicações, participação em eventos científicos. Então, teve a participação no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, no Congresso da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e publicação na revista British Medical Journal. Então, eu queria fazer algumas considerações finais aqui para a gente, que em todas as regiões do país, os hospitais que sofreram intervenção apresentaram uma queda na taxa de recusa familiar. Aonde houve a maior queda? Na região norte, que é uma região que tem uma recusa familiar muito alta. Então, isso foi importante. Em quase todas as regiões do país, os hospitais controle apresentaram um aumento da taxa de recusa familiar. Nordeste apresentou uma taxa de incremento de 16% na recusa no grupo de hospitais controle. E em quase todas as regiões do país, os hospitais não participantes
participantes apresentaram um aumento da taxa de recusa familiar. Vocês viram no Centro-Oeste um aumento de 150% na taxa de recusa familiar nesse grupo. Importante, em 2020, no meio dessa pandemia, dessa confusão do nosso país, esse receio, né, o lockdown, fique em casa, a mudança dos nossos hábitos, a taxa de negativa familiar continuou caindo. Então, nós saímos de 2019 com uma taxa de quase 40%, e 2020 a gente tem percebido uma redução, chegando à média de 37,7% no nosso mês de setembro. E, por fim, gente, eu trouxe aqui só uma mensagem que eu acho que está muito correlacionada com esse projeto Donors, né? Que não promover a educação é tirar a chance de um indivíduo de expressar sua opinião, exercer sua cidadania, além de colaborar para torná-lo vulnerável à manipulação. A educação, não só dos profissionais de saúde, mas da população em geral, tomar conhecimento, entender o processo de doação é fundamental para uma decisão baseada em fatos e não em mitos. Gente, muito obrigada, viu? E agora, eu agradeço a doutora Daniela e peço que ela permaneça conosco, aqui conectada, porque nós vamos abrir a nossa mesa de discussão. Então, teremos a doutora Daniela, a senhora Carmen Segovia, diretamente da Espanha, que vai tentar participar o máximo que puder da mesa redonda, o senhor Itamar Veivanco, enfermeiro especialista em terapia intensiva e emergências, diretor de enfermagem e coordenador do CIDOT, do Hospital Bom Jesus de Toledo, no Paraná. A senhora Daiana Barbosa da Silva, enfermeira, mestre em enfermagem, coordenadora dos programas de pós-graduação em enfermagem do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Ana Paula Rocha Barrel Machado, enfermeira especialista em terapia intensiva e cardiologia e atual coordenadora da Organização de Procura de Órgãos no estado de Sergipe. Todas me ouvem? Sim? Tá certo. E para ser o mediador dessa mesa de discussões, convido o doutor Joel de Andrade, médico intensivista e mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e atual coordenador estadual de transplantes do estado de Santa Catarina. Alguma pergunta? Eu tenho uma questão inicial que me foi enviada e posso começar com ela para esse bate-bola. Pode ser? A pergunta é a seguinte: qual a previsão do impacto da Covid sobre a aplicação das medidas de checklist nas UTIs, visto que existe um redirecionamento de RH com a entrada de novos profissionais? Esse é um problema enorme que nós tivemos durante a pandemia, notadamente porque muitas UTIs que abriram, elas foram conduzidas por pessoas que tinham menos experiência em comunicação, eventualmente diagnóstico de morte cefálica, né? Como se pensa esse movimento para os próximos meses? Dani? Oi? O que você acha disso? Olha, boa pergunta, né, Joel? A pandemia, né, na redução de casos, nos levou a acreditar que o pior já tinha passado, né? E agora a gente está vendo um retorno de casos com leitos hospitalares já sendo ocupados com maior demanda. Eu acho que a gente vai viver um bom tempo aí nessa situação, e eu acho que o mais importante, gente, nesse momento, é a gente trabalhar com muito cuidado, olhando com muita atenção
e mitigando os riscos envolvidos no processo. Então, nós vamos viver um período agora onde a análise da equipe que trabalha com o CIDOT, com o OPO, é fundamental para que a gente consiga não parar o sistema, né? E que as equipes de transplante mantenham a segurança e que os pacientes também mantenham a segurança no processo. A gente viu, durante esse período, decisões diferentes em estados diferentes, com números relacionados à pandemia também muito diferentes. Então, tinha estado com um número elevado de casos de óbito, mantendo doação, outros casos que mal tinham tido pacientes identificados Covid positivos, já pararam totalmente o seu programa. Então, a decisão de manter ou não manter um programa, eu acho que deveria ser compartilhada com as centrais estaduais de transplante. São quem estão tendo uma visão mais macro, né, do Estado em relação ao que está acontecendo tanto na pandemia quanto nos hospitais potenciais de doação, que podem auxiliar as equipes na condução dos processos, garantindo, então, uma segurança para doação e transplante. Perfeito. Alguém mais quer opinar a respeito disso? Alguém mais quer declarar algo a respeito do assunto? Não? Então tá. Quase no final da intervenção dela, a Dani falou sobre a importância da educação, né? Me parece uma questão central e não sempre tão bem apreciada, tão bem avaliada. Eu gostaria de ouvir de vocês o que acham da importância da educação no âmbito do binômio doação-transplantes e que outras iniciativas nós podemos esperar nos desdobramentos ou nos meses que continuam. Perdón, Joel, no te he entendido muy bien. Enquanto o pessoal vai pensando, Joel, a gente teve bastante dificuldade nesse período, né, em relação à educação. Sí. ¿Mamen? Sí, estoy. No, le preguntaba, el tema de la educación ni siempre es bien evaluado en nuestro medio, en el medio de la donación de los trasplantes. Pues, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Y qué creen que podríamos hacer los próximos meses o mejor años que se podría llevar a cabo? Cuando hablas de educación, ¿te refieres a educación en el proceso de donación-trasplante o Pues, educación en general? No, sí, eso más amplio o si quieres en algún campo específico. En educación, en donación y trasplante, para obtener la donación, me refiero. Sí, por lo menos, indudablemente, hay, yo diría que tenemos que estar más pendientes de la situación cuando se propone la donación a la familia, poner